7 de la mañana con 12 minutos. Le agradecemos la espera al licenciado Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, que ya se encuentra aquí en Buenos Días América acompañándonos. Cuéntenos, licenciado, ¿qué pasó con esa demanda que casi ocasiona una protesta por allá por el mes de octubre, noviembre, sobre este tema de la condonación de deudas de hasta $10,000? El gobierno les dijo en primera instancia que ya estaba casi listo el reglamento y luego les dijeron que no era procedente aquello. ¿Qué ha pasado en materia de protesta social? ¿Cuándo se van a movilizar? Si lo tienen pensado hacer. ¿Y qué pasó con este tema en particular? Bienvenido, buenos días. Buenos días, no sé si me escucha bien. Lo escuchamos. Sí, nosotros quedamos muy preocupados. El año termina, digamos, con mucha preocupación porque el presidente de la República fue el de la iniciativa de esta ley de condonación de las deudas de la banca pública. Sin embargo, luego los dueños del gobierno le hicieron echar para atrás. Es decir, parece ser que el señor presidente de la República, que no toma decisiones, sino que son otros. Por ejemplo, salió al paso el señor dueño de las finanzas públicas, el señor Arosemena, diciendo que va a quebrar el Ban Ecuador con 1.190 millones de dólares. Sin embargo, no quiebra la Corporación Financiera Nacional con 950 millones que han declarado incobrables. No quiebra el Instituto de las Fuerzas Policiales, que usted sabe se han desaparecido casi 800 millones de dólares. No quiebra, digamos, el Estado ecuatoriano cuando dejan de cobrar más de 6.000 millones de dólares a los deudores en el SDI, ¿no? Las empresas de este país. Y no quiebra el país cuando le perdonan con incentivos tributarios a los empresarios 2.200 millones de dólares. Es decir, este país es en definitiva un país de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, los pobres somos ciudadanos de segunda. Eso nos han catalogado, de manera que a los ricos siempre se les viene perdonando gran cantidad de deuda, y el Estado, ni la Corporación Financiera, ni Ban Ecuador no quiebran de ninguna manera, porque ellos son los beneficiarios. Por tanto, nosotros, en hora buena, nosotros dejamos de activar este proceso, porque primero, la Asamblea Nacional derogó la ley. Usted se ha de acordar que derogó la ley, y luego pues estábamos esperando el veto presidencial. El día de ayer me parece que el presidente de la República se pronunció diciendo que veta totalmente la ley. Por tanto, sigue vigente nuestra reclamación, sigue vigente nuestra exigencia, y por tanto vamos a seguir en el próximo año en estrategias para exigir, o en diálogo, o en conversación, para que el presidente de la República se sensibilice de una vez por todas y emita el decreto correspondiente para el beneficio de los deudores, que son más de 80.000. Oiga, si usted dice que el presidente Lasso no está tomando las decisiones, sino que el gobierno tiene dueños, y menciona al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ¿cuáles son los otros dueños del gobierno? ¿Quiénes más son los que toman las decisiones de fondo en este régimen? Ocurrió algo con su micrófono, no se lo escucha muy bien. Siete con 16 minutos. Estamos conversando con el licenciado Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Justamente él nos comentaba acerca de la emisión de este reglamento para la condonación de deudas de hasta $10,000. ¿Lo escuchamos, licenciado? Sí, lo escucha. Desconecte el micrófono, ya ni me lo desconecte. Si puede desconectar el micrófono para hablar directamente al celular o al equipo en el que está hablando, mejor todavía, para poder establecer una buena comunicación. El cable es el que suena. Ya. Ahí lo escuchamos, ahí estamos bien. No sé si me escucha ahí, ¿no? Ahí lo escuchamos, ahí estamos bien. ¿Sí? Perfecto, está perfecto. Que el señor Mauricio Salén, es decir, el señor Iván Correa, es decir, que una serie de señores que están tras bastidores, digamos, y que el señor presidente de la República no lo dejan accionar. Imagínense, no lo dejan cumplir con su propia ley. Él presentó esa ley, fue aprobada, y ahora no lo dejan emitir el reglamento. Enhorabuena también que el representante del gobierno, ante las mesas de diálogo, firmó un acuerdo con nosotros,
firmó un acuerdo con la CONAIE, con la FENOCIN, con la FEINE, en cuanto a esto, digamos, un acuerdo que dice que el presidente dispondrá la condonación de deuda hasta $10.000, por tanto tenemos este elemento adicional que forma parte, digamos, de la legalidad en cuanto a lo que estamos reclamando, que es parte de la ley. Nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos legales que tenemos y vamos a seguir exigiendo. Si es que tenemos que recurrir a la Corte Constitucional, tendremos que hacerlo con el fin de que la acción de cumplimiento del presidente sea efectiva. Igual en los próximos días, es decir, en el mes de enero, vamos a presentar también una acción de medidas cautelares para pedirle, digamos, a un juez de la República del Ecuador que cese la persecución, que cese el acoso, que cese esta situación de dejar en la calle a los deudores que le están quitando su pequeña propiedad, le están quitando su pequeño terreno, sus pequeños bienes, con el fin de dejarlo en la calle. No puede ser que el Estado ecuatoriano, que es el garante del bienestar de este país, le trate de dejar en la calle a 80.000 familias que están en este momento siendo perseguidas por el Banco Nacional de Fomento de Liquidación y por el mismo Ban Ecuador. Ahora, licenciado, ayer escuchábamos también a la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama. Ella decía que están cansados de tanto bla bla y no están haciendo nada por nuestros pueblos, por nuestra salud, en alusión y en referencia a que hay otros acuerdos firmados con el gobierno que el gobierno no los está cumpliendo. Además de esta no emisión de reglamento para condonar deudas hasta $10.000, ¿en qué otro tema está incumpliendo el gobierno? Porque fueron más de 200 acuerdos alcanzados en estas mesas de diálogo. 218 acuerdos que no terminaríamos mencionando y explicando cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, veamos el asunto del acuerdo de los créditos. El gobierno se comprometió en poner $300 millones de crédito en este año y solo puso 112 millones en este año 2022. De manera que hay un incumplimiento. El gobierno se comprometió a poner dinero para las carreteras, los caminos vecinales, los campesinos, no ha puesto un centavo. El gobierno se comprometió también de, digamos, invertir en medicina e insumos de los hospitales del Ministerio de Salud y el Seguro Social Campesino. Tampoco ha cumplido. Solo para mencionarle esos casos, el gobierno se ha burlado de los acuerdos, se ha burlado del pueblo ecuatoriano, porque son en definitiva, digamos, acuerdos que van a beneficiar a todos los ecuatorianos. Si bien los 15 centavos de la gasolina benefician a todos los ecuatorianos, eso es importante, que es un acuerdo que sí, sí se cumplió, ¿no? Además, que cumplió, digamos, con el congelamiento del precio de los combustibles, porque si no hubiese habido el paro nacional, hoy la gasolina extra estaría, digamos, en un nivel de $4.50 más o menos en este momento. Por tanto, la congelación del precio de los combustibles fue un buen logro del paro nacional indefinido de las organizaciones en favor de todos los ecuatorianos. Licenciado, ¿hasta cuándo es el plazo para el cumplimiento de estos acuerdos firmados con el gobierno? Bueno, ellos están ahí jugando, digamos, como quien dice, la perdedera de tiempo, convocándonos a una supuesta mesa de seguimiento que ponen un cronograma, después ellos mismos lo respetan. En todo caso, nosotros en febrero vamos a evaluar esta situación, vamos a evaluar como FENOCIN y vamos a tomar, digamos, las medidas, las decisiones adecuadas con el fin de que busquemos que el gobierno cumpla con estos acuerdos y con sus ofertas de campaña electoral también. ¿Esta mesa de seguimiento está operativa? ¿Hay algún acuerdo de estos 218 acuerdos que sí ha cumplido el gobierno? ¿Ha cumplido en algo? No, lo único es lo de los 15 centavos de los combustibles, que se bajó de 2.55 a 2.40 y que ha congelado el precio de los combustibles. Por lo menos se ha comprometido hasta que termine el año congelar el precio de los combustibles. Lo otro que ha cumplido es también esta barbaridad de los subsidios. Por un lado nos prometieron focalización y por otro estaban ya focalizados los subsidios de los combustibles a los grandes empresarios, a los camaroneros. Desde el 2005 hasta la fecha se les ha dado, digamos, en subsidio alrededor de $2.400 millones a los camaroneros. Hoy ya se quitó, digamos, ese subsidio y solo está, digamos, opera solo para los que tienen máximo
hasta 30 hectáreas de camarón. Esperamos que también se le quite el subsidio a las grandes flotas de barcos atuneros y de barcos merluceros, que son barcos que tienen un costo de más allá de 6, 10, hasta 12 millones de dólares, de manera que no son barquitos de pobres, son barquitos de grandes empresarios. Por tanto, yo no creo que debe seguir, digamos, este subsidio al diésel en esas condiciones, que es un diésel casi a $1 cada galón. De manera que, mire usted, a los pobres se les niega el subsidio y a los ricos se les da el subsidio, que está bien que se les dé, está bien que hayan los incentivos tributarios, pero también los pobres necesitan sobrevivir, necesitan mejorar su situación económica. Y en el caso de la agricultura, que es una actividad de riesgo, que entiendan todos los que tienen su sueldo. Por ejemplo, el que tiene su sueldo termina el mes y tiene ese ingreso, sea poco, sea mucho, pero lo tienen. Pero los campesinos, los agricultores, no tienen un sueldo fijo. Es una actividad de riesgo permanente que se invierte, y a veces las plagas o los fenómenos climatológicos no permiten recibir, digamos, el ingreso que uno programa. Oiga, licenciado, si en el mes de febrero ustedes hacen esta evaluación y llegan tal vez a la conclusión de que el gobierno no ha cumplido con ustedes, ¿esta evaluación la van a hacer solos, en conjunto con la FEINE, con la CONAIE? ¿Existe aún una buena relación con estas organizaciones, o más bien en solitario va a ser esta evaluación y esta decisión que podrían tomar? Bueno, primero evaluamos nosotros, cada una de las organizaciones evalúan por sí solo, independientemente, respetando la autonomía. Y luego nos hemos de subjuntar para evaluar, digamos, en conjunto y ver qué medidas tomar entre las tres organizaciones. Yo creo que la CONAIE tiene programado para el mes de marzo, convocado, creo, para su evaluación, no sé la fecha exacta, la FEINE no conozco, pero nosotros evaluaremos en febrero y luego pues estaremos pendientes a la evaluación que hagamos entre todas las organizaciones para ver qué medidas tomamos en función del incumplimiento de la burla del gobierno nacional, que ahora nos pretende meter mañosamente una consulta popular que no recoge las aspiraciones que el pueblo ecuatoriano quiere, sino más bien es un tontómetro para que el pueblo diga sí, para ver si es que él con eso se levanta diciendo que el pueblo ecuatoriano le apoya. Solo si me permite, por la primera pregunta de la consulta popular, que dice que quiere extraditar a los narcotraficantes, que quiere extraditar a los traficantes de armas, a los coyoteros, a los que trata de blancas. Eso, por ejemplo, es una pregunta incompleta, un tontómetro. ¿Por qué no pone ahí que se extraditen también a los ladrones de los dineros del pueblo, a los ministros que roban la plata, a los presidentes que se roban la plata, a los alcaldes, prefectos, que se extradite también a los jueces y fiscales corruptos que dan libertad precisamente a los narcotraficantes? ¿Por qué no se incluyó allí en esa pregunta? Por tanto, la FENOCIN decidió el 16 de este mes votar no en la consulta popular por este tipo de mañoserías, por este tipo de doble discurso en cuanto a la cuestión de digamos, extraditar a unos y dejar a otros libres, es decir, a los que se roban los dineros del pueblo ecuatoriano, eso sí, no se los puede extraditar. Y extraditar a un delincuente hacia Estados Unidos significa que nuestro sistema judicial no sirve para nada. Por tanto, lo que debió preguntar es qué se debe de cambiar el sistema judicial de este país, la fiscalía, los jueces, de manera que haya jueces diferentes, jueces que, salvo, digamos, raras, poquísimas excepciones, realmente la justicia está corrupta en todo su sistema en este país. Oiga, si el año anterior ustedes protestaron con la intención de que el gobierno del presidente Lasso rectifique, o con la intención de sentarse a dialogar, y firmaron varios acuerdos y el gobierno los incumple, usted tal vez no descarta la posibilidad de que haya nuevamente un nuevo paro nacional. Ahora, ¿qué intención tendría ese paro nacional? ¿Ya la destitución del presidente de la República? Bueno, nosotros ejerceríamos nuestra presión, nuestra movilización en el caso de que decidamos esta medida. La haríamos, digamos, hasta las últimas consecuencias, con el fin de que el gobierno cumpla con todos los acuerdos primero. Y segundo, si no cumple, pues bueno, que la Asamblea Nacional tome las medidas correspondientes para que haya un nuevo gobierno, un gobierno que realmente permita que llevemos adelante todas las acciones. Primero, que cumpla con las promesas de campaña electoral, y segundo, que cumpla con los acuerdos. Es decir, que el señor presidente no puede seguirse burlando de los ecuatorianos, primero con esos
de la campaña electoral y segundo con los acuerdos que son firmados, acuerdos legales, y que hoy se burla y que no quiere cumplir, no le da la gana de cumplir. Mira, esto de la condonación solamente es un decreto. Se ha perdonado miles de millones de dólares a los otros, sin embargo, a la gente que está, digamos, ahorcada en la cuestión agrícola, en la cuestión ganadera, en la cuestión pesquera, y los señores, bien, gracias, parece que no somos ecuatorianos. Licenciado, entonces usted tal vez va a insistir con la propuesta que usted emitió a mediados de este año para que la Asamblea Nacional invoque el 130 numeral 2 de la Constitución para que se establezca la muerte cruzada. Eso es lo que se insistiría si es que el gobierno ahora, luego de lo conversado, nuevamente va a proponer aquello, que la Asamblea invoque la muerte cruzada, pero ya lo hicieron y se establece en la Constitución que por una sola vez durante un periodo puede hacerlo. ¿O usted cree que sí puede recurrir ese recurso nuevamente? Bueno, en el caso de la interpretación de la Constitución hay casos excepcionales que se emiten. En el caso del Perú, digamos, una situación, lo acusan de rebelión al señor presidente de la República del Perú y bueno, lo sacaron, la Asamblea Nacional. Es decir, aquí, en este país, la interpretación constitucional se la hace como es la regalada gana. En el caso de declarar Bucaram, se lo declaró loco, digamos, en ese momento y se lo sacó del poder, ¿no? Y así se trata de que la Asamblea Nacional tenga la conciencia suficiente de lo que está pasando en el pueblo ecuatoriano. No puede ser que sigan matando a los ecuatorianos y un gobierno, bien, gracias, evalúa a los gobernadores y dice que todos tienen 100 sobre 100. Dice el señor ministro de Gobierno que ha evaluado a los gobernadores. Entonces, muerte por aquí, muerte por allá, y sin embargo, pues no hay un plan de seguridad ciudadana en ninguna de las provincias, porque todas las provincias tenemos problemas de inseguridad y el gobierno, bien, gracias, no pasa nada. Yo creo que el presidente de la República debe ir a hacer una pasantía, me parece, ya a El Salvador, a donde don Nayib Bukele, con el fin de que a lo mejor le dé alguna instrucción, alguna experiencia, un intercambio, que vaya, digamos, a hacer una pasantía ya para ver si aprende un poquito de lo que se tiene que aplicar en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Oiga, licenciado, una consulta, permítame una pregunta, y yo creo que todo el mundo tiene una aspiración justa de en alguna ocasión de su vida intervenir en política. ¿Usted tiene esa aspiración electoral, sobre todo porque ya se ha constituido usted en un actor político de nuestro país? ¿Tiene esa aspiración electoral? Porque se hablaba mucho de Leonidas Issa, que él estaba trabajando en una agenda para ser presidenciable en el 2025. ¿De su lado existe alguna aspiración electoral a futuro? Yo tengo 59 años, ya estoy bastante viejito para estar pensando en eso como primera importancia. Yo nunca he sido candidato, me han propuesto, estuve firmado una vez para ser candidato a prefecto, de acuerdo con León Roldós, y luego desistí porque eso implica gastar dinero que uno no lo tiene. Yo no tengo dinero para ejercer, digamos, una cuestión electoral. Pero tampoco es mi derecho, si en caso hay la posibilidad de participar, que se lleva a la Asamblea, a la Alcaldía, a la Junta Parroquial. Este año iba a ser candidato suplente a la Junta Parroquial de mi pueblo. Sin embargo, la compañera que iba a ser candidata a presidente, luego no la aprobaron, por tanto yo desistí. Candidato suplente, miren las cosas. Es decir, yo no ando, digamos, con aspiraciones de vanidad, de cuestiones de personalismo, pero si algún colectivo, algún partido político prefiere que mi nombre debe estar, yo no descarto tampoco esa posibilidad porque es mi legítimo derecho también. Oiga, no está como, en su momento así mismo, gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América, en algún momento así mismo el presidente Lasso dijo que el paro de junio del 2022 había sido financiado por el narcotráfico. Esto de aquí llegó a instancias judiciales, él tal vez estableció alguna denuncia en la fiscalía en contra para que la fiscalía investigue quién lo financió ustedes en la movilización de junio, o esto quedó solo como una declaración política. El señor presidente dice disparates, por ejemplo, acusó al señor Herba, ¿se acuerda? A los asambleístas también los acusó de corruptos, etcétera, etcétera. Después en el paro nacional dijo que nosotros éramos narcotraficantes, que los narcotraficantes habían apoyado. A lo mejor por eso es que quiere extraditarnos a nosotros, a lo mejor por eso es que pone la consulta popular, pero nunca ha judicializado esta situación, no ha investigado, no ha propuesto a que la justicia investigue
quién financió el paro nacional. Por nosotros puede en cualquier momento revisar todas nuestras cuentas de la FENOCIN, las cuentas de nosotros de manera personal. No tenemos nada, absolutamente nada. Los compañeros se movilizaron por su propia iniciativa. Es decir, usted sabe que en la Sierra Ecuatoriana el mínimo compañero tiene su camionetita vieja o tiene su medio de transporte, ¿no? Y en eso fue que nos movilizamos, en camiones, en camionetas, en eso, ¿no? Unos pocos buses que pusieron cooperativas de transporte comunitario que estuvieron a la orden del día operando y apoyando. Y la comida, la alimentación salió del pueblo de Quito. Oye, el prefecto de Cotopaxi financió el paro de junio del 2022 que ahora está cuestionado por ser corrupto, Jorge Guamán, aunque se salvó porque creo que está de candidato a la alcaldía de La Tacunga. Jorge Guamán financió el paro nacional. Bueno, nosotros no tenemos una afinidad con Jorge. Yo conocí a Jorge en las aulas universitarias y de ahí desapareció y ahora aparece como prefecto y como autoridad. Pero él corresponde a Pachacuti, nosotros no somos de Pachacuti, no somos la CONAIE, él es de la CONAIE, por tanto, bueno, él tiene afinidad con la organización fraterna de la CONAIE y Pachacuti. Nosotros como FENOCIN no tenemos una afinidad política y de organización social con Jorge Guamán. Listo, le agradezco, licenciado. Esperemos contar con usted el próximo año para ver qué noticias existen en materia de protesta social. El plazo entonces es el mes de febrero. En el mes de febrero ustedes evaluarían si el gobierno ha cumplido o no ha cumplido. La CONAIE hará lo mismo en el mes de marzo y veamos si es que nuevamente se enciende esa llama de la protesta social en nuestro país, si es que el país lo aguanta también. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, un abrazo y que tengan un mejor año. Ojalá el pueblo ecuatoriano tenga un mejor año 2023 para todos y todas. De igual forma para usted y su familia. 7:34 minutos.